¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este repaso de los capítulos del año bíblico. Hoy vamos a hacer un repaso rápido, breve, de los capítulos 5 al 7 del libro de Job. Ya vimos en la lectura de ayer cómo es que Elifaz es el primero de los tres amigos que empieza a hablar. Suponemos que era el mayor, quizás porque tenía esa autoridad como para iniciar el diálogo. Y también mencionamos que esto había ocurrido después de 7 días de estar ahí sentado simplemente mirando al pobre Job, quizás en silencio, compartiendo su dolor. Sin embargo, pues esto no había representado cierto alivio para Job. Cuando Elifaz empieza a hablar, ya lo mencionamos en los capítulos anteriores, Elifaz empieza a decirle, bueno, algo seguramente hiciste para que llegara este problema a tu vida. Inclusive le dice que, que no siempre las personas que hacen lo malo les va bien. Y eso es más o menos el tema del capítulo número 5, porque en este capítulo continúa otra vez hablando Elifaz. Y hay un versículo que quiero resaltar, que es el versículo número 3 de este capítulo 5, que dice lo siguiente, son palabras de Elifaz. He visto a los necios triunfar momentáneamente en la vida, pero después llega la calamidad repentina. Es decir, como diciéndole a Job, tú fuiste prosperado, pero la calamidad te vino y eso pues sin duda te identifica o te clasifica a ti entre los hombres necios. En el versículo 8 le dice, si yo estuviera en tu lugar, me acercaría a Dios y presentaría mi caso. Él hace cosas grandes, maravillosas para comprenderlas y realiza milagros incontables, como diciéndole a Job, tienes que ponerte en paz con él porque algo quizás está pasando. Más adelante le dice, considera la alegría de aquellos a quienes Dios corrige. Cuando peques, no menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Y bueno, ese es un principio correcto, pero cuando vemos en el caso de la vida de Job, no siempre era porque él había pecado y estaba siendo disciplinado, porque bueno, los versículos mencionan que era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. En el siguiente versículo, Elifaz le dice, bueno, pues aunque él hiere, también venda las heridas, él golpea, pero también sus manos sanan. Continúa desde luego todo el discurso de Elifaz. Más adelante reafirma lo siguiente, llegarás a la tumba de edad avanzada como una gavilla de grano cosechada a su debido tiempo. Y termina este primer discurso de Elifaz diciendo lo siguiente. Hemos estudiado la vida y resulta que todo esto es verdad. Escucha mi consejo y aplícalo a ti mismo. Y entonces es el momento en que interviene Job digamos, en este discurso. Entonces Job interrumpe y Job dice lo siguiente. Lo primero dice, si se pudiera pesar mi sufrimiento y poner mis problemas en la balanza, pesarían más que toda la arena del mar. Por eso hablé impulsivamente, como diciendo, bueno, el hecho de que yo esté sufriendo es porque es muchísimo, muy fuerte el dolor. Inclusive, Job dice, ¿acaso no tengo derecho a quejarme? ¿No rebuznan los burros salvajes cuando no encuentran hierba y mugen los bueyes cuando no tienen que comer? Es decir, tengo derecho. Y el hecho de que esté sufriendo, pues no significa que no deba quejarme. De hecho, en el versículo 11 dice, pero no tengo fuerzas para seguir, no tengo nada por lo cual vivir. Y esto debemos entender algo muy importante, y es que aunque los hijos de Dios enfrentan problemas, pues no está mal o es completamente normal, más bien diríamos que uno pueda quejarse momentáneamente por la circunstancia. El problema realmente es que se quede constantemente en esa situación de queja, porque uno puede quejarse por la maldad repentina, por los problemas que llegan en forma imprevista,
pero no quedarse en esa situación. Uno sufre desde luego como ser humano, sin embargo, el momento en el que uno debe fortalecerse, debe llegar y entonces uno debe buscar a Dios. Job sigue diciendo lo siguiente: uno debería ser compasivo con un amigo abatido, pero tú me acusas sin ningún temor de Todopoderoso. Qué importante es cuando tenemos alguna persona, algún amigo que esté enfrentando dolor, es pues solidarizarnos con él en ese momento difícil y no convertirnos en personas que critican, porque el mismo Job le sigue diciendo a sus amigos, bueno, a Elifaz es el primero que ha hablado, le dice: tampoco ustedes han sido de ayuda, han visto mi calamidad y les da miedo. Es decir, en lugar de que ustedes digan palabras buenas, positivas, realmente están dañándome. Por ejemplo, como lo dice el versículo 26, ¿creen que sus palabras son convincentes cuando ignoran mi grito de desesperación? Y les dice: mírenme, les mentiría en su propia cara. Dejen de suponer que soy culpable porque no he hecho nada malo. ¿Piensan que estoy mintiendo? ¿Acaso no conozco la diferencia entre el bien y el mal? Pues desde luego, Job era un hombre justo, sabía perfectamente la diferencia entre los actos buenos y malos. Por eso les dice: entiendan si lo que yo estoy pasando pues es algo doloroso, es porque no entiendo, no sé por qué ocurrió, pero puedo quejarme. Sin embargo, no es que yo haya hecho algo que lo esté cosechando como consecuencia de mis actos. En el capítulo 7 continúa Job diciendo: ¿no es toda la vida humana una lucha? Nuestra vida es como la de un jornalero. Y ahora, en lugar de hablar Job hacia sus amigos, pues Job habla hacia Dios y le dice a Dios, le dice: oh Dios, recuerda que mi vida es apenas un suspiro y nunca más volveré a ser feliz. Ahora me ves, pero no será por mucho tiempo. Me buscarás, pero ya me habré ido, como indicando que obviamente, aunque él estaba sufriendo, pues su vida en algún momento tendría un final. En el versículo 15, Job le dice a Dios: preferiría ser estrangulado, mejor morir que sufrir así. Y eso nos da una idea del dolor tremendo que Jacob estaba pasando. Por ejemplo, el versículo 19, ¿por qué no me dejas en paz? Al menos el tiempo suficiente para poder tragar. Y esto nos indica que posiblemente el mismo Job tenía problemas para comer. Y eso hacía más complicada su existencia. El versículo 20 sigue exclamando Job hacia Dios: si he pecado, ¿qué te he hecho, oh vigilante de toda la humanidad? ¿Por qué me haces tú blanco? ¿Acaso te soy una carga? ¿Por qué mejor no perdonas mi pecado y me quitas la culpa? Pues pronto me acostaré en el polvo y allí moriré. Cuando me busques me habré ido. Nuevamente la frase que había repetido hace un momento. Es decir, Job le está diciendo a Dios: ¿por qué no mejor ya descanso? Porque hay ocasiones, hermanos, en que la vida puede convertirse en una situación difícil, en una carga muy pesada, especialmente para quien está en el hecho del dolor. Y a veces, pues la naturaleza humana puede exclamar como lo hizo Job: ojalá muriera ya en lugar de estar sufriendo, porque nadie puede entender el sufrimiento más que quien lo lleva así o quien ha pasado por una situación muy similar. Vamos a dejar hasta aquí este resumen. A partir de el día de mañana, del capítulo número 8, escucharemos a otro amigo. Ya escuchamos a Elifaz y ahora escucharemos a Bildad, otro amigo que también está aquí con la intención de querer darle a Jacob una explicación de lo que está ocurriendo en su vida. Cuando tengamos personas que están pasando por dolor, que estén experimentando alguna tristeza muy grande, pues no los señalemos, tampoco les digamos que están sufriendo las consecuencias de sus pecados. Simplemente seamos empáticos, estemos con ellos, digamos palabras amables y dejemos que sea Dios y ellos
quienes arreglen la situación si es que la hubiera. Tomemos esto en cuenta, especialmente cuando acompañamos a alguien que está sufriendo como lo hizo Job. Que Dios les bendiga, que tengan todos un excelente día.